Bueno, hoy, la verdad es que hemos llegado a un punto de inflexión verdaderamente monumental en esta inmersión profunda. Sí, es un hito importante en este análisis. Exacto. Se alcanza, por fin, el último nivel de las emociones negativas. O sea, con el análisis de hoy, finalizamos el recorrido por todo lo que está por debajo del umbral del nivel 200. Ese grupo inmenso que, según el material del doctor Sánchez que estamos manejando, se denomina las emociones de baja frecuencia. Y es un momento crucial en esta exploración del comportamiento humano. Porque, a ver, durante las inversiones anteriores se ha transitado por un camino denso, bastante oscuro a decir verdad. Muy oscuro, sí. Hemos visto estados emocionales que paralizan o que destruyen abiertamente la psique. Pero hoy se cruza un umbral psicológico fascinante. Hoy la misión es muy clara: entender la cima absoluta de este espectro inferior. Eso es. Un estado que engaña muchísimo, que brilla de una forma deslumbrante desde fuera, pero que cuando se rasca un poco la superficie, esconde sombras profundísimas. Es una descripción perfecta para el terreno que pisamos hoy. Nos adentramos de lleno en el nivel 175, que es universalmente conocido en estos estudios como el orgullo. El orgullo. Sí, y es fundamental, antes de nada, comprender la ubicación exacta, casi estratégica, de esta emoción en el mapa del desarrollo humano. Al situarse justo en la frontera de lo que el doctor Sánchez y las investigaciones originales de Hawkins definen como el cambio hacia la verdadera positividad y el poder real, el orgullo actúa como una especie de guardián. Como un peaje. Exactamente. Es la última gran barrera antes de la libertad emocional. A diferencia de las emociones que habitan en los sótanos de este mapa, como la culpa o la apatía, que son visiblemente dolorosas, el orgullo tiene la particularidad de presentarse con un traje de gala. Ya. Lleva el disfraz del éxito. De hecho, es una emoción que la sociedad contemporánea no solo acepta, sino que a menudo aplaude y fomenta activamente. Totalmente. Y precisamente ese barniz de respetabilidad es lo que hace que diseccionarlo sea absolutamente necesario para quien busque comprender qué mueve realmente a la mente humana. Vale, vamos a desgranar esto, porque es evidente que estamos ante un arma de doble filo espectacular. Sin duda. Echando un vistazo a la anatomía pura y dura del nivel 175, los datos fundamentales que revelan los estudios son de una precisión quirúrgica. La energía predominante aquí no es otra que la inflación del ego. No hay más. La percepción del mundo desde este nivel es, de forma estricta e innegociable, competitiva. Todo, absolutamente todo, es una carrera. Una carrera constante. O sea, la vida se convierte en un concurso donde alguien tiene que ganar para que otro tenga que perder. Y la motivación principal que mueve a una persona a levantarse de la cama en este estado es la búsqueda incesante de reconocimiento y de estatus. Es el combustible. Eso es, pero lo que me parece más revelador de los apuntes es la emoción subyacente. El motor oculto bajo todo ese brillo, bajo el coche deportivo o el puesto directivo, es un miedo crónico a la pérdida de imagen. El terror a no ser suficiente. Sí, la voz interna típica en este nivel, ese diálogo mental incesante, resuena con frases como «soy mejor que este» o «por fin lo logré», «miradme». Es un mecanismo de compensación de manual. Exacto. Es como si la mente humana necesitara aferrarse a sus logros profesionales, a sus posesiones o a su estatus social para construir una especie de armadura vital. Ya. Se utiliza el éxito exterior para fabricar, casi a la fuerza, una identidad interior. Es como si alguien estuviera apilando trofeos en una vitrina enorme en el salón de su casa, única y exclusivamente para convencer al mundo, y de paso convencerse a sí mismo, de que su existencia tiene algún valor. Lo fascinante aquí es el contraste evolutivo. A ver. Para entender verdaderamente el poder de seducción del orgullo, hay que mirar de dónde viene la psique humana en este mapa de consciencia. Claro, el contexto. Exacto. Si un individuo ha pasado años, tal vez décadas, atrapado en los pantanos de la apatía, un estado donde literalmente no hay energía vital ni para levantarse del sofá, Que es el nivel 50. eso es, o se ha estado sumido en la culpa, donde el ser humano se siente inherentemente defectuoso y merecedor de castigo, o en el miedo, donde el mundo entero se percibe como una amenaza constante. De repente llegar al nivel 175 es como salir a la superficie y respirar aire puro tras estar a punto de ahogarse. Hombre, claro, el contraste tiene que ser brutal. Es abismal. Es el primer nivel en toda la escala que otorga una sensación genuina de fortaleza. La persona, por primera vez en mucho tiempo, siente que tiene valor,
que tiene capacidad de impacto en su entorno. Se siente viva. Se siente invencible. Por eso, en un primer momento, el orgullo se siente tan increíblemente empoderador. Actúa como un desfibrilador. Saca a la persona de la parálisis total y la pone en movimiento. Pero claro, hay trampa. Hay una trampa inmensa. La tragedia, o más bien, la trampa estructural de este nivel, es que esa fortaleza es un espejismo. Es un castillo de naipes espectacularmente alto, pero sin cimientos. Toda esa energía de la que hablábamos, esa inflación del ego y esa actitud competitiva, no se sostiene por sí misma. Requiere un andamiaje externo constante, diario, casi minuto a minuto, para no venirse abajo. Esa metáfora del castillo de naipes viene al pelo para ilustrar la tremenda fragilidad de esta estructura. Porque si se analiza fríamente, al basarse completamente en la comparación constante con el resto del mundo, el nivel 175 necesita desesperadamente la validación externa. Desesperadamente. Madre mía, tiene que ser una existencia agotadora. Lo es. Estoy convencida de que agota a cualquiera. Quien opera desde este nivel no puede simplemente ser. Necesita que el entorno le confirme constantemente quién es. Se alimenta del logro, de la imagen proyectada y del aplauso ajeno para defender a toda costa esa identidad construida. ¿Y nunca es suficiente? Nunca. Y el peligro de esta desviación es casi matemático. Esta necesidad crónica de sentirse superior deriva, con una facilidad pasmosa, en arrogancia pura y dura. O peor aún, en un estado de negación absoluta, donde se ignoran los propios defectos o errores, porque admitirlos resquebrajaría la fachada. Se negaría la identidad misma. Volviendo a la idea de la armadura que comentaba antes, es como intentar ir a hacer la compra al supermercado llevando puesta una armadura de oro macizo. Una imagen muy gráfica. Sí, porque brilla muchísimo, todo el mundo se gira para mirarla, pero pesa 1 tonelada, apenas deja respirar a quien la lleva y, lo peor de todo, requiere que alguien la esté puliendo todo el día para que no pierda el brillo. Es una analogía brillante, porque la armadura, por definición, protege, pero a la vez aísla por completo. Y sobre todo, oculta la inmensa vulnerabilidad real que hay debajo de ese oro. Total. La trampa principal radica en esa dependencia absoluta del exterior. El orgullo simula ser fuerza, simula ser independencia y autosuficiencia, pero en la práctica es la máxima dependencia del entorno. Porque dependes del que mira. Exacto. La identidad entera de la persona está hipotecada a las opiniones, a los rankings, a las cifras del banco y a los aplausos ajenos. Y esto nos lleva a la vulnerabilidad crítica de todo este sistema. El entorno es, por naturaleza, incontrolable. Claro. Por mucha armadura que se lleve, siempre habrá alguien con más logros. Siempre habrá críticas. Siempre habrá fracasos, porque son inevitables en el transcurso de cualquier vida humana. ¿Y cuando pasa eso? ¿Qué? Pues que cuando esa identidad construida choca de frente con la realidad, cuando el espejo social de repente deja de devolver la imagen de perfección, de éxito o de superioridad, la estructura entera colapsa de forma dramática. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué ocurre en la mente y en la energía de un individuo cuando ese viento fuerte derriba el castillo de naipes? O sea, ¿qué pasa cuando el orgullo fracasa? Es el gran punto de quiebre. Imaginemos el arquetipo clásico, el típico alto ejecutivo que ha basado toda su existencia, todo su valor como ser humano, en su cargo y en su tarjeta de visita. Un caso muy común, ¿sí? De repente, un martes cualquiera, la empresa se reestructura y pierde su empleo. O pensemos en alguien cuya imagen pública es su mayor activo, y de la noche a la mañana es cuestionada por un escándalo. Revisando el material, los datos apuntan a que no hay una transición suave hacia la aceptación. No hay un aterrizaje controlado. Es una caída libre. Es una caída libre y además sin red de seguridad. Los estudios de Hawkins son muy enfáticos al clasificar este nivel como altamente inestable precisamente por esa razón. Al romperse de golpe la ilusión de invulnerabilidad, la persona sufre una caída emocional sumamente abrupta. No hay tiempo ni para pensar. Ninguno. No hay espacio para la reflexión serena. Las respuestas automáticas, instintivas, ante la pérdida de esa imagen perfecta, suelen agruparse en 3 frentes: la ira, la vergüenza paralizante y una defensa tremendamente agresiva. Tela. Como la identidad misma siente que está siendo aniquilada. Porque recordemos, el individuo ha cometido el error fatal de confundir lo que hace o lo que tiene con lo que es. Eso es clave. Fundamental. Entonces la reacción del cerebro no es de aprendizaje, es pura supervivencia.
o bien se ataca de forma furibunda a quien osa cuestionar la imagen, o bien se cae en una espiral de vergüenza profunda por haber quedado expuesto, vulnerable, frente a la mirada inquisitiva de los demás. Es una verdadera encrucijada existencial. Y esto nos adentra de lleno en el mapa de movimiento energético de este nivel, que es fascinante, porque el nivel 175 no es un destino final en el que uno pueda instalarse a vivir tranquilamente, es más bien un punto de tránsito, una estación de paso tremendamente inestable. Como bien marcan los apuntes, la energía vital nunca es estática, o evoluciona hacia arriba o involución hacia abajo. Siempre está en movimiento. Y las rutas de caída, las vías de involución que detalla el material, explican a la perfección cómo funciona la psicología de la defensa humana. Sí, las dos vías principales. Si la identidad de la persona simplemente se ve amenazada o desafiada en una discusión, la energía desciende automáticamente al nivel 150. Que corresponde a la ira. Eso es esa defensa agresiva, ese contraataque inmediato para proteger el ego magullado. Pero si el daño es mayor, si lo que se pierde de forma definitiva es el estatus, como en el caso del ejecutivo que mencionábamos, y el fracaso es innegable y público, se produce una caída aún más profunda y aterradora hasta el nivel 100, el miedo. El pozo. De repente, se vuelve al punto de partida, oscuro, al terror absoluto de no ser suficiente y de haber perdido el supuesto valor como ser humano. Es una forma muy lúcida de trazar el mapa de este territorio, porque al final del día, ese orgullo inflado no es más que miedo, vestido con un traje de diseño. Qué buena forma de verlo. Cuando el traje se rasga, el terror subyacente queda a la vista de todos, empezando por uno mismo. Sin embargo, y aquí reside la esperanza del modelo, este punto de tránsito también ofrece la ruta hacia la verdadera evolución, el camino hacia arriba, el ascenso hacia la liberación real. ¿Y eso qué implica exactamente? Significa abandonar definitivamente este grupo de emociones de baja frecuencia y cruzar el umbral para alcanzar por primera vez el nivel 200, un nivel conocido en la escala como la valentía. Palabras mayores. Desde luego. Pero, y este es el punto crítico y más doloroso de todo el análisis, ese salto cualitativo requiere un peaje. Requiere un sacrificio monumental para el ego. Exige soltar de manera absoluta y radical la necesidad de superioridad. Claro, soltar las maletas. Es físicamente imposible cruzar la puerta hacia la valentía cargando a la espalda con la vitrina llena de trofeos y exigiendo además que el mundo se detenga a admirarlos. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? O sea, ¿cómo se aplica este mapa, que suena tan lógico en la teoría, al desarrollo humano en el día a día? Porque pasar del papel a la mente no parece una tarea nada sencilla. No lo es un trabajo titánico. Soltar esa necesidad imperiosa de ser mejor que el resto, especialmente en un mundo que constantemente pide resultados, que clasifica y que fomenta las comparaciones, parece ir casi en contra de la programación por defecto del cerebro. Totalmente en contra. ¿Cuál es la herramienta real? ¿Cuál es ese interruptor interno que permite a un ser humano dar ese salto desde la fragilidad del orgullo a la solidez inquebrantable de la valentía? Si conectamos esto con el panorama general de la evolución psicológica, descubrimos que la clave exacta para esta transformación reside en una reescritura total del diálogo interno. ¿Cambiar cómo nos hablamos? Es un cambio de paradigma profundo, casi a nivel estructural. La transición del nivel 175 al nivel 200 ocurre en el instante preciso, en esa fracción de segundo, en que el individuo deja de operar bajo la premisa agotadora de «tengo que demostrar que soy mejor» y adopta de forma genuina la mentalidad de «estoy dispuesto a crecer, incluso si me equivoco». ¡Wow! Menudo cambio. Pensemos por un momento en el inmenso poder liberador que tiene esa segunda frase. Permite al ser humano cometer errores, fracasar en un proyecto, ser vulnerable e imperfecto, sin que su identidad entera se derrumbe como el castillo de naipes. Ya no hay riesgo de muerte psicológica. Exacto. De repente, el fracaso deja de ser una amenaza de muerte para el ego, se despoja de su carga dramática y se convierte en mera información, en una herramienta más de aprendizaje. ¡Qué maravilla! La verdadera valentía, ese nivel 200, no es la heroicidad de las películas, ni la ausencia de miedo. Es la capacidad de actuar, de intentar cosas nuevas y de verse a uno mismo con honestidad brutal, sin necesitar el aplauso ajeno o la superioridad sobre el vecino para justificar el derecho a existir. Es que produce un alivio enorme solo de pensarlo.
Es literalmente la sensación de quitarse esa pesada armadura de oro de la que hablábamos antes, dejarla en el suelo y descubrir que uno puede caminar muchísimo más rápido y, sobre todo, respirar mejor sin ella. Respirar, exactamente. Ahora bien, es muy importante hacer una pausa aquí y aclarar un matiz que el material fuente maneja con mucha brillantez, y es que no todo el orgullo es inherentemente destructivo. Cierto, hay un espectro. Hay una distinción crucial en los estudios que señala la existencia de una versión sana de esta emoción, una versión que no se fundamenta en mirar a los demás por encima del hombro. Este orgullo saludable, digamos, incluye elementos que son vitales para el florecimiento del ser humano. Por ejemplo, la satisfacción legítima por el propio esfuerzo. El trabajo bien hecho. Imaginemos a un artesano o a un carpintero que termina una mesa preciosa después de semanas de trabajo, a solas en su taller. Esa sensación cálida de haber dado lo mejor de uno mismo. Esa es la clave, a solas en su taller. Eso es. O una autoestima que está firmemente anclada en valores sólidos, no en resultados volátiles del mercado. Es un reconocimiento interno, absoluto y pacífico, que surge de forma natural sin ninguna necesidad de compararse con el vecino, con el colega de la oficina o con un ideal inalcanzable de Internet. Esa distinción es vital para no caer en el error de demonizar el sentimiento humano de la satisfacción personal. El orgullo sano celebra el proceso, el esfuerzo y la integridad del individuo. Es una fuerza motriz hermosa. Sí. Sin embargo, el límite evolutivo se traza con una claridad meridiana en los datos que estamos analizando hoy. En el preciso momento en que ese sentimiento de orgullo empieza a necesitar de la superioridad sobre los demás para poder existir. Ahí es donde se tuerce. En el instante exacto en que la mente necesita mirar hacia abajo para sentirse arriba, el orgullo deja de ser un motor de crecimiento. Se corrompe, se oxida y se convierte en una verdadera barrera evolutiva. Pasa de ser un impulso a transformarse en un techo de cristal fortificado que mantiene a la mente humana atrapada en la ilusión de la separación, Impidiendo el avance. impidiendo el acceso a la valentía, a la aceptación real y, en última instancia, a una vida de verdadera libertad emocional e intelectual. Resulta verdaderamente fascinante contemplar en perspectiva el viaje que hemos trazado en el análisis de hoy. Hemos partido de la pura inflación del ego y de esa falsa sensación de poder y control que ofrece el nivel 175. Se ha explorado la profunda fragilidad que esconde la búsqueda incesante de validación externa, desvelando cómo la necesidad de estatus no es más que un sofisticado mecanismo de defensa frente al miedo atroz a perder la imagen. Y finalmente, hemos vislumbrado la inmensa liberación que supone soltar ese peso y cruzar el umbral hacia la valentía del nivel 200, donde el deseo de crecimiento sustituya por completo la necesidad de demostrar. Es un cambio de vida literal. Todo este recorrido invita, de forma inevitable, a una profunda introspección. Hace que sea absolutamente vital observar el día a día, las pequeñas acciones y preguntarse con honestidad desde dónde operan realmente nuestras motivaciones. Eso es la gran pregunta. Cuando se persigue una meta laboral, cuando se publica algo, cuando se entra en una discusión defendiendo una idea, ¿se está haciendo desde la satisfacción interna y el deseo genuino de aportar y crecer? ¿O se está operando desde ese nivel de baja frecuencia, movidos en la sombra por el miedo ciego a perder el estatus y a quedar mal? Reconocer esa diferencia en uno mismo es, probablemente, el primer acto real de valentía. Sin duda alguna. Es el primer paso firme hacia una consciencia más elevada y libre. Y a raíz de todo lo que hemos desmenuzado en este análisis, esto plantea una pregunta importante. Adelante. Un pensamiento casi provocativo que merece ser explorado con detenimiento a nivel individual una vez que concluya nuestra inmersión profunda de hoy. Si los estudios, los datos y la psicología demuestran que el orgullo basado en la superioridad, en la competición y en la búsqueda de estatus, Este famoso nivel 175. exacto. Si se demuestra que es de hecho una barrera evolutiva estricta y pertenece al reino de las emociones de baja frecuencia, resulta profundamente irónico y hasta inquietante observar el diseño del mundo contemporáneo. Las dinámicas de nuestra sociedad actual, y muy especialmente la arquitectura misma de las redes sociales y las plataformas digitales, están diseñadas de forma casi exclusiva para premiar, cuantificar y fomentar la comparación constante. Madre mía, tienes toda la razón. Es la validación externa mediante un goteo incesante de me gusta, recuentos de seguidores y métricas de visibilidad. La reflexión que debe quedar en el aire hoy es,
hasta qué punto el entorno moderno en el que habitamos y pasamos tantas horas al día está sistemáticamente diseñado para mantener a la mente humana atrapada de forma perpetua en este nivel 175, justo por debajo del umbral de la verdadera valentía y la verdadera libertad. Ostras, es una perspectiva que francamente cambia por completo la forma en que se mira la interacción diaria con el mundo, con el éxito y sobre todo con las pantallas que llevamos en el bolsillo. Deja muchísimo material valioso para la reflexión personal sobre cómo recuperar el control de ese diálogo interno y romper por fin ese techo de cristal hacia la valentía. Desde luego. Anatomía exacta de esta barrera psicológica y arrojar un poco de luz sobre las elaboradas trampas del ego. Nos despedimos por hoy, esperando de corazón que esta exploración aporte una nueva claridad y profundidad a la fascinante tarea de comprender la mente humana. El placer ha sido mutuo como siempre. Agradezco profundamente la oportunidad de diseccionar con este nivel de detalle un umbral evolutivo tan determinante. Nunca hay que olvidar que la comprensión de estos mecanismos es siempre el primer indispensable paso hacia la transformación. Un saludo intelectualmente estimulante para todos y hasta nuestra próxima exploración profunda.